Los nanofertilizantes. Estos se utilizan para mejorar la nutrición mineral de las plantas, aumentar la eficiencia de los nutrientes y también mejorar la fertilidad del suelo. Los nanofertilizantes tienen un mayor transporte y entrega de nutrientes. Si quieres saber más respecto a estos, inscríbete en nuestro curso de nanoagricultura que comenzará el 24 de marzo. Te esperamos. Listo, muchas gracias. Ahora María José va a presentarnos a nuestro primer ponente de la noche. Mi nombre es María José y voy a presentar al doctor Ricardo Hugo Leiras Alívar, quien nos va a dar a continuación una ponencia. El doctor tiene una formación académica en ingeniería en agronomía, con un doctorado en la asignatura de ecología de la Universidad de California en los Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación son la agronanotecnología, la agroecología, la agricultura sustentable protegida. Y algunas de sus publicaciones representativas, en promedio, él ha publicado aproximadamente 39 trabajos de investigación y 7 libros relacionados con la agricultura y la fisiología vegetal. Actualmente él es el director e investigador titular del Centro de Investigación en Química Aplicada y está involucrado en la investigación con agronanotecnología y agricultura sostenible en campo abierto y condiciones protegidas. Entonces, le doy la palabra al doctor Ricardo Hugo Leiras Alívar. Ok. Ok, María José, gracias por tu intervención para presentarme al auditorio. Voy a comenzar a compartir. ¿Se está pudiendo ver mi proyección? Sí, María José. sí se puede ver. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Pues gracias por la presentación que hizo María José sobre mi persona en relación con mi experiencia en agricultura y en nanotecnología. Y agradezco también a Ana Ruiz y a Samantha que anteriormente hicieron una introducción al tema que voy a tratar. Yo les voy a platicar un poco sobre mis experiencias sobre la agronanotecnología para la producción sustentable de alimentos. Yo trabajo en el Centro de Investigación en Química Aplicada en Saltillo, Coahuila, México. Es una institución que pertenece al gobierno federal y específicamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Bien, primero que nada, con la idea de ponernos ok. Para entender mi idea sobre lo que es la agricultura sustentable, es aquella agricultura que es de bajo impacto ambiental, porque usa extractos y aceites vegetales. Usamos también el control biológico con organismos benéficos como rizobacterias, micorrizas. Usamos inductores de resistencia a bióticos y abióticos, biofertilizantes bacterianos y fúngicos, la solarización con acolchado plástico transparente para eliminar el banco de semillas en el suelo y también minimizar la presencia de microorganismos fitopatógenos de hongos y bacterias. Trabajamos también con biofumigación y pues más recientemente con nanotecnología. Todo eso en apoyo al concepto de agricultura sustentable y agronanotecnología.
Se ha señalado que la agronanotecnología representa la genialidad de la investigación científica en el contexto de la nueva revolución verde. Los que saben un poco de agronomía de ustedes que están escuchando, quizás sepan que anteriormente en el mundo se hablaba de una revolución verde que fue promovida por el doctor Norman Borlaug, un fitomejorador que obtenía variedades tolerantes o muy productivas, pero se requería una de trigo y de maíz, pero requerían una gran cantidad de insumos, que eran fertilizantes, agroquímicos, riego, etcétera. Pero esa revolución verde del siglo pasado, que le valió al doctor Norman Borlaug el Premio Nobel de la Paz, ya caducó, porque después de 40 años, le dieron el Premio Nobel en 1970, después de 40 años, ya la gente se dio cuenta que esas variedades y esa tecnología empleada anteriormente en lo que se denominó la Revolución Verde no era sustentable y era ambientalmente agresiva. De tal manera que ahora se habla de la nueva Revolución Verde que empezó pues a partir de los grandes descubrimientos biotecnológicos, que es lo que se denominó la segunda revolución verde, y ahora estamos con nanotecnología, agronanotecnología, que es la tercera revolución verde. La agronanotecnología, como lo decía por ahí, creo que Samantha y Ana, es aquel tipo de productos en los cuales estamos hablando que empleamos productos del orden nano, o sea, la millonésima de un milímetro. Son partículas muy pequeñas, 10 a la menos 9, una millonésima de milímetro. Ya me han mencionado anteriormente que debido a ese tamaño tan pequeño es por lo que presentan mayor área o área superficial, con lo cual se vuelven más reactivas las nanopartículas y pueden penetrar más fácilmente los organismos vivos, penetrar y hacer sus funciones en organelos, en tejidos, etc. Durante el siglo XXI, la agronanotecnología aportará nanofertilizantes, nanoinsecticidas, nanofungicidas y nanosensores para poder enfrentar muchas limitantes agrícolas. Las limitantes agrícolas yo las agrupo en lo siguiente. Primero que nada, la falta de agua. Está siendo un problema a nivel mundial la carencia de agua, no solamente para riego de cultivos, sino para humanos y animales. Así que se está volviendo un elemento estratégico para los gobiernos de todo el mundo y sobre todo para aquellos que nos encontramos en la franja de los desiertos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Cada vez hay menos tierra arable, la tierra se ha venido degradando mucho, especialmente la tierra agrícola, porque se han vuelto tierras muertas, que no tienen ya microorganismos benéficos, han dependido mucho de los agroquímicos sintéticos. Este mayor uso de agroquímicos sintéticos ha causado una serie de problemas porque ha acabado con la fauna benéfica de los suelos. Y también tenemos el cambio climático, promovido básicamente por un calentamiento global, que ahorita vamos a platicar. Otras limitantes a nivel planetario viene siendo la deforestación, la sequía, la desertificación, la salinidad, la lluvia ácida, la superpoblación. Actualmente China tiene 1.380 millones de habitantes y la India tiene 1.350 millones de habitantes. Son países superpoblados que se salen del esquema tradicional en el mundo, pero tenemos una gran superpoblación que demanda muchísimo alimento y se está presentando un gran problema con la inseguridad alimentaria para poder atender las demandas de esa creciente población. Y también tenemos el calentamiento global. El calentamiento global ya es una realidad que está siendo monitoreada por muchas organizaciones, por la NASA de Estados Unidos, que tiene grandes
posibilidades para determinar en qué puntos del globo terráqueo se presentan las mayores zonas calientes, como en Australia en el año 2020 y parte del 21, tuvieron la mayor cantidad de incendios forestales que se ven en cierta medida en esta imagen que tengo en el hemisferio sur, que provocó unos grandes incendios en Australia, provocando la muerte de miles de millones de especies vegetales y animales. Sin embargo, algunos gobiernos del mundo están rechazando la idea del calentamiento global. Y por ejemplo, aquí esta persona abandonó la reunión de París sobre el clima hace unos 4 años, porque él argumentó que no era un creyente del calentamiento global. Imagínense, siendo un presidente de un país tan importante como ese, y que su líder diga que no cree en el calentamiento global, pues obviamente que está demostrando muy poca capacidad de conocimiento científico y tecnológico, ¿verdad? Pero él dice que sí cree en la agronanotecnología. Hay 10 aplicaciones agronanotecnológicas muy importantes que se reconocen en el mundo y que están apoyando a la agricultura. Primero es el mejoramiento genético. Cada vez se viene utilizando más herramientas nanobiotecnológicas para generar plantas transgénicas que producen, según Monsanto y quienes las producen, son más rendidoras de grano, de frutos, son más tolerantes o resistentes a enfermedades, a salinidad, etcétera, pero no es tan cierto lo que se pregona. También hay aplicaciones agronano para la protección de los cultivos, como es la producción de nanoplaguicidas, nanoinsecticidas, nanofungicidas, nanobactericidas, nanoherbicidas. También viene apoyando a la agricultura de precisión mediante la elaboración de nanosensores que de manera remota nos pueden decir la cantidad de agua que hay en el suelo, la temperatura del suelo, la temperatura del follaje de las plantas, y uno puede determinar a distancia si es momento de aplicar el riego, de aplicar fertilizantes, etc. Se viene usando también para combatir la tolerancia al estrés por radiación ultravioleta en las plantas, por salinidad, por sequía, y se viene promoviendo mediante ciertos nanomateriales de muchos metálicos y no metálicos el mejoramiento de las características del suelo. Un suelo que ha sido degradado por la compactación con el paso de los tractores y del equipo de labranza, se puede mejorar utilizando ciertas nanoarcillas, nanoceolitas, que permiten mejorar la estructura del suelo y con esto la oxigenación y el movimiento del agua. También diversos productos son utilizados como nanofertilizantes para promover el crecimiento y rendimiento de las plantas, que mejoran la germinación, mejoran el rendimiento de los cultivos, y con esto se tienen productos que, como lo mencionaba Ana y Samantha, se utilizan en menores cantidades y pueden contaminar menos el ambiente en comparación con los agroquímicos convencionales que se aplican en grandes volúmenes. Bien, la nanotransferencia de genes permite formar nuevos cultivares o variedades de plantas. Por eso apoya a los genetistas de plantas. Los nanoplaguicidas controlan los patógenos y protegen a las plantas de manera eficiente. Los nanosensores se usan en la agricultura sustentable de precisión, en la moderna, en la tecnología de punta, y diversos nanomateriales reducen el estrés hídrico y salino, mejorando la salud del suelo, de la planta y del aire. Y los nanofertilizantes de liberación lenta mejoran el crecimiento y la producción sustentable de alimentos, que es muy importante ahorita para nosotros. A cómo se encuentran las cosas en el planeta con el calentamiento global y los grandes problemas que hay independientemente de lo que está sucediendo en Ucrania, cada vez se requiere ser más sustentables en el uso de los recursos en el planeta,
porque nos estamos acabando el planeta, los bosques, el agua, la estamos contaminando, etcétera, etcétera. Para uno ya de mucha más edad que ustedes, los jóvenes, pues bueno, ya vamos de salida, pero ustedes son los que van a ver una crisis planetaria como no ha sido observada en toda la historia planetaria. Bien. Por eso es muy importante la fertilización sustentable en suelos degradados, porque casi un tercio de los suelos agrícolas en el mundo están degradados por erosión, pérdida de materia orgánica, salinización, compactación, acidificación y contaminación química. Tenemos grandes problemas en todo el mundo con la agricultura que fue promovida con la Revolución Verde y ahora queremos reducir la velocidad de degradación de nuestro suelo. Por lo tanto, urge practicar la agricultura sustentable, incorporando materia orgánica, haciendo labranza mínima y una rotación de cultivos, usando productos como lombricomposta, rastrojos y abonos orgánicos y nanofertilizantes. Bien, las plantas demandan para su óptimo crecimiento y desarrollo 17 elementos que ahí se ven, los denominados macros y microelementos y los esenciales. 3 elementos los regala la atmósfera: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los demás, las plantas los obtienen del suelo como fertilizantes, principalmente los macrofertilizantes, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, el problema de abasto y producción de esos fertilizantes está en riesgo. La producción de fertilizante nitrogenado es a partir de metano, del gas metano, agua y aire, que en un proceso químico físico se hace pasar ese gas, se mete a un catalizador a 500 grados centígrados, se mezcla con agua, se mete a un reactor con alta temperatura y presión a 450 grados centígrados, 300 bars, y luego es producido amoníaco y a nitrógeno al 82%. De tal manera que el nitrógeno producido industrialmente se realiza usando metano, agua y aire mediante el proceso denominado Haber-Bosch o Haber-Bosch, unos alemanes que lo desarrollaron hace tiempo. Sin embargo, tenemos que la composición química de la atmósfera tiene 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Si hay tanto nitrógeno en el aire, que lo estamos respirando todos diariamente, y se infiltra en el suelo y llega a la zona de las raíces, y en las raíces, en la parte de la rizósfera, diversas bacterias de los géneros Bacillus, Azotobacter, Azospirillum, etcétera, lo fijan, lo absorben, lo toman y de una manera simbiótica se lo entregan a las plantas y las plantas le regresan azúcar a los microorganismos, de tal manera que establece la simbiosis. Y cuando ustedes van al campo, a los ranchos, a las fincas y que ven grandes árboles creciendo y bien verdes, nadie los está fertilizando. Los fertiliza la atmósfera y el suelo con los microorganismos. Bien. Hay una gran pregunta que ya casi se conoce la respuesta sobre el fertilizante fósforo. ¿Podrá mantenerse la producción de roca fosfórica en el mundo? En este esquema se muestra que los grandes yacimientos de roca fosfórica en Argelia y Marruecos se están acabando. La producción de fósforo ha ido creciendo, como lo muestra aquí esta línea. Aquí está el crecimiento y durante los últimos años, del año 2000 al 2040, las proyecciones son que alcancen una demanda gigantesca debido a que también está creciendo la población humana. De tal manera que la producción mundial de roca de fosfato o fosfórica va disminuyendo
y se estima que para el año 2050 los grandes yacimientos de fosfatos o de roca fosfórica en Argelia y Marruecos y en otros países de lo que era antiguamente la Unión Soviética se va a acabar para el 2050. Por lo tanto, debemos encontrar nuevas opciones que ya las estamos manejando. Yo soy una gente que viene utilizando biofertilizantes desde hace años con micorrizas y rizobacterias y actualmente pues trabajando con nanofertilizantes, que consideramos que sería un elemento más de un paquete tecnológico agronómico que se aplique para causar menor impacto ambiental y realizar una producción de alimentos sustentable. Bien, la agronanotecnología está enfocándose a nivel mundial en lo que son los nanofertilizantes y los nanoplaguicidas y nanosensores, que nos ayuden estos productos a tener una productividad incrementada, que se haga una mejora en la calidad del suelo, que tengamos mayor aireación, que se tenga una mejor estructura con hidrogeles y nanoceolitas, que tengamos un crecimiento estimulado por diversos nanomateriales, que son metálicos, como fierro, cobre, zinc, silicio, titanio, etcétera, que se pueden aplicar a las semillas y a las plantas para estimular su crecimiento, y utilizar nanosensores para proveer un monitoreo inteligente de las condiciones del suelo y de las plantas. Todo eso es lo que nos ofrece actualmente la agronanotecnología. Dentro de este concepto, la encapsulación de fertilizantes, nanoinsecticidas, nanofungicidas, etcétera, es una técnica que nos ayuda a reducir el volumen total utilizado. La encapsulación incrementa la eficiencia de las nanopartículas cuando son aplicadas y permite una liberación lenta del ingrediente activo, causando menores pérdidas y menores daños al suelo y los agroecosistemas. Nosotros hemos venido trabajando aquí en SICA, acá en Saltillo, México, con una serie de materiales para encapsular fertilizantes e insecticidas y fungicidas. Usamos desde el almidón hasta la cera de candelilla, cera de carnaúba, diversos productos, nanoarcillas que una vez que se aplican al suelo, los nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, que son solubles en el agua, quedan inmersos en esa cápsula, que es polimérica o mineral. Polimérica, como les decía, de ceras o minerales de la arcilla. Posteriormente, el agua penetra por esa como membrana semipermeable. El agua penetra y disuelve los nutrientes, y los nutrientes se movilizan lentamente a través de la cápsula y van al suelo y las raíces. Esto permite reducir la pérdida de nutrientes, mantener la productividad agrícola y reducir los costos para el productor. Porque el productor lo que quiere es no incrementar más el costo de su paquete tecnológico. Él de pronto no le importa mucho si le ofreces un producto convencional de fertilizante o un nanofertilizante. Él lo que no quiere es meterle más dinero al suelo. Claro que hay muchos productores que son muy ecológicos y piensan mucho en no degradar lo que les da de comer, ¿verdad? Pero mucha otra gente no, se van más sobre los rendimientos económicos que les signifiquen. Bien, los nanofertilizantes encapsulados pueden durar, incrementa la eficiencia en la aplicación de los nutrientes por su liberación gradual durante más o menos de 1 a 2 meses. Lo aplicas y se va el fertilizante liberando gradualmente en función del riego o de la lluvia que está cayendo. Cae la lluvia, se comienza a infiltrar, comienza a degradar la cápsula donde están encapsulados los fertilizantes o insecticidas, y las plantas los comienzan a usar gradualmente, lentamente. Esto permite reducir la pérdida de nutrientes
mantener la productividad agrícola y reducir los costos económicos para el productor. Las nanopartículas promueven mayor calidad e inducen mayor crecimiento. Esto es parte de lo que más nos importa a nosotros los investigadores, que le ofrecemos o que tratamos de ofrecerle una opción a los productores. El efecto promotor de la nanopartícula revela el gran impacto potencial de la agronanotecnología, que se viene utilizando para formar mezclas de nanopartículas con ADN y que se apliquen a microorganismos del suelo y los mismos se lo transfieran a las plantas, que se fabriquen nanoplaguicidas, nanosensores y nanofertilizantes, que pueden ir encapsulados o adheridos, absorbidos a la micela de arcilla o a la partícula que uno está aplicando. Los efectos causados por nanofertilizantes aplicados en semillas, follaje y raíz que cuando son aplicados nos permiten incrementan la estimulación de la germinación, de la producción de sistemas antioxidantes que les confieren tolerancia o resistencia a las plántulas cuando están apenas recién germinadas, y a los procesos metabólicos de fotosíntesis, de respiración, transpiración, etcétera, y la fabricación de azúcares. Y dentro de estos productos pues están las nanopartículas de dióxido de zinc, nanopartículas de dióxido de titanio, nanopartículas de plata, de oro y nanotubos de carbono y muchos otros. Cuando son aplicados foliarmente, los fertilizantes penetran a través de los estomas, que normalmente se encuentran en el envés de las hojas. Y una vez que penetran, incrementan la eficiencia fotosintética. Básicamente han encontrado que en el fotosistema 2, hay fotosistema 1 y 2, pero en el fotosistema 2 es donde están teniendo sus efectos. Mejora el estatus nutricional, promueve los sistemas antioxidantes para reducir el efecto de las especies reactivas de oxígeno. Oigo mucho ruido, no sé qué pase. También mejora diversos parámetros nutricionales. Cuando son aplicados los nanofertilizantes al suelo, promueven la colonización de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, promueven la tolerancia al estrés hídrico y salino, mejoran la arquitectura de la raíz y controlan la liberación de nutrientes. Todas las nanopartículas que han sido evaluadas y que tienen esos efectos fisiológicos, aquí se reportan en este lado derecho. Con los nanofertilizantes se reduce la lixiviación y volatilización de los mismos. Esas son las dos grandes pérdidas que tenemos por la fertilización, que se lixivien abajo de la raíz, por debajo del sistema radicular, y que se vayan a los mantos acuíferos o a mayor profundidad, con lo cual ya los fertilizantes no están teniendo efecto sobre las raíces. Y la volatilización. El nitrógeno, por ejemplo, el principal fertilizante, se volatiliza muy rápido, se evapora, se hace vapor y se volatiliza bien. Las nanopartículas nos sirven para reducir la volatilización de nutrientes, reducir el lixiviado de nutrientes, incrementar la actividad microbiana, mejorar calidades del suelo, mejorar la capacidad de retención de agua del suelo, mejorar la absorción de nutrientes, mejorar la calidad del producto e incrementar la productividad y la salud del sistema suelo-planta. Con nanofertilizantes de liberación lenta de nutrientes se reduce la cantidad aplicada por hectárea y la contaminación ambiental. Los nanofertilizantes prometen aumentar significativamente el uso eficiente de nutrientes por las plantas, así como tener un mayor rendimiento por hectárea. Y, obviamente, tener un suelo más saludable. Los beneficios en la agricultura sustentable de los nanofertilizantes son disminuir las dosis y costos de aplicación de los nutrientes,
reducir las pérdidas de nitrógeno, fósforo, de macro y micronutrientes por lixiviación y volatilización, incrementar el uso eficiente de los nutrientes por los cultivos, y cuando se utilizan nanofertilizantes en lugar de fertilizantes convencionales, se logra mejorar la salud del suelo y aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes entre 20 y 50%. Esto nos promueve la salud de los suelos, que cualquier agrónomo pues quiere que esto suceda, y cualquier productor también es lo que quiere. Algunos efectos morfofisiológicos de nanopartículas metálicas y derivadas del carbón, que es en lo que he venido trabajando en los últimos 10 años en colaboración con una serie de estudiantes de licenciatura, maestría y principalmente de doctorado, nos ha permitido determinar diversos efectos de las nanopartículas de plata, cobre, fierro y zinc, principalmente de cobre, fierro y zinc como nanofertilizantes y promotores del crecimiento de plantas. Nanotubos de carbono de pared sencilla y de pared múltiple, grafenos, acabo de enviar un artículo a publicar sobre grafenos, de quitosan, que es primo hermano de la celulosa, derivado de los crustáceos como camarones, cangrejos, etc. Y he venido trabajando con diversos cultivos que se agrupan en las familias de solanáceas, cucurbitáceas, gramíneas y leguminosas. Parte de nuestro trabajo se ha orientado a estudiar en parte la penetración de las nanopartículas a través del xilema, del floema, para que se transporten hacia arriba al follaje, y ver cómo penetran a través de la pared celular y la membrana celular. Que eso es importantísimo porque en la pared celular y la membrana se tiene una alta selectividad. Aquí están viendo una membrana celular. Hay una gran selectividad a la entrada de productos para que traten de no llegar a los organelos principales de la planta, como puede ser el núcleo, los cloroplastos y las mitocondrias, ¿verdad? En este esquema se ve cómo es la absorción y translocación a través del apoplasto y del simplasto de las nanopartículas. Aquí es la ruta apoplástica, donde lo que está entrando a la raíz de estas nanopartículas, fulerenos, nanotubos de carbón, fierro, cobre, zinc, etcétera, entran por la pared celular y se van a través de las paredes celulares, que son muy porosas, para entrar posteriormente cruzando a través de la banda caspariana hasta llegar a los vasos del xilema para que se trasloquen hasta el follaje. Y de una manera similar, las nanopartículas también penetran por dos rutas, ¿verdad? Por la ruta apoplástica y la simplástica. Nada más que la ruta del apoplasto es mucho más rápida y la del simplasto es más lenta, porque va atravesando todos los citoplasmas de las células hasta que cruzan la banda caspariana. Entonces este paso es muy tortuoso, pero es altamente selectivo, lo cual es muy bueno para la planta. Por lo tanto, el transporte de nanofertilizantes por esas dos rutas permite una mayor selectividad en la raíz, reduciendo la entrada de minerales que resultan fitotóxicos para las plantas. Bien, hemos venido trabajando con nanotubos de carbono, y otros investigadores han venido haciendo vaciado de nanofertilizantes dentro de nanotubos, que luego cuando se aplican los nanotubos en el campo, en las macetas, en las camas de siembra dentro de estructura de agricultura protegida, como son invernaderos, cazasombras, túneles, microtúneles, etcétera, se hace la liberación de los nutrientes, ya sea nitrógeno, fósforo y potasio, pero principalmente el nitrógeno no se ha venido encapsulando, pero sí fósforo, potasio, zinc, cobre, etcétera, etcétera. Yo he venido trabajando con esos nanotubos de carbón, que son algunos de pared sencilla, estos son los de pared múltiple, y se ha encontrado que los nanoencapsulados dentro de tubos liberan fertilizantes y plaguicidas con resultados positivos y apoyan en la germinación, el crecimiento de plantas, promueven mayor concentración de clorofila en el follaje,
producen mayor cantidad de biomasa y mayor efectividad contra plagas y enfermedades. Todo esto es lo que se argumenta por mucha gente. Son resultados de investigación. Sin embargo, también cada moneda tiene dos caras, la buena y la mala. Y hay mucha gente detractora de las nanopartículas por la bioacumulación en el sistema agua, suelo, planta, atmósfera, etc. Pero bueno, los fertilizantes también son muy buenos. Pon fertilizante de más y vas a quemar a las plantas. Lo mismo sucede con cualquier plaguicida. Hemos venido investigando, este soy yo, hemos venido haciendo investigación sobre nanopartículas como nanofertilizantes con hortalizas en invernaderos. Este es un invernadero de alta tecnología que aquí tenemos en mi centro, en nuestro centro de investigación. Estábamos trabajando con chile habanero, en bolis, con hidroponía, para determinar diversos efectos de nanopartículas de óxido de zinc. Los efectos fisiológicos y bioquímicos de las nanopartículas nos hemos enfocado a la aplicación foliar y a la aplicación a la raíz o directo al suelo en el riego. Es importante que consideren que la aplicación foliar, como se hace con muchos elementos de cobre, fierro, etcétera, es bueno. Sin embargo, recuerden que las plantas tienen los estomas por donde se realiza el intercambio gaseoso para absorber CO2 y liberar oxígeno. Por ahí entran también las nanopartículas, pero si se aplica solamente por la superficie de la hoja, se está perdiendo una gran cantidad, del 90% escurre al suelo. Por lo tanto, tiene que usar aspersores de ultra bajo volumen, que puedan mover muy bien el follaje de las plantas, que creen como mucho movimiento de follaje para que puedan penetrar nanopartículas por los estomas. Y pues bueno, cuando entra por la raíz, analizamos los efectos en germinación, en elongación celular, en la producción de biomasa, en la fotosíntesis, en la transpiración, en la defensa antioxidante de las plantas. Estamos viendo la producción de especies reactivas de oxígeno, como peroxidasa, catalasa, superóxido, dismutasa, etcétera, etcétera. Y nos vamos también sobre el rendimiento y la calidad del fruto, que a final de cuentas lo que más le interesa siempre al productor es el rendimiento. Y en muchas partes no se paga la calidad, pero bueno, es muy importante la calidad de fruto y sobre todo la concentración de sólidos solubles totales o azúcares, fotosintatos. Hace algún tiempo publiqué un libro en una editorial académica española que está vinculada con una editorial alemana sobre la nanotecnología en la agricultura y los alimentos. Aquí fueron mis principios. Esto se publicó allá por el 2017. Posteriormente he venido trabajando con diversos colaboradores que me han permitido ir aprendiendo en aspectos de nanotecnología. Y aquí uno de los trabajos que hemos realizado fue sobre la síntesis, la producción de nanopartículas por descomposición térmica, y analizamos las propiedades antimicrobiales. Como Ana Ruiz señalaba, hay dos métodos para producir las nanopartículas, bottom-up y down-up. O sea, de grandes partículas, hacerlas chiquitas, ¿verdad? Por golpeteo, básicamente es por molido de grandes piedras. Se pueden hacer piedras chiquitas de sílice, de óxido de titanio, etcétera, etcétera. Y la otra es la síntesis, partir de los precursores, por ejemplo, con cloruro y calcio para fabricar nanopartículas de cloruro de calcio. Usas cloruro, usas calcio, usas otros productos y a final de cuentas produces tus nanopartículas, ya sea de manera física, química o biológica, como lo mencionaban ahí, utilizando extractos de plantas, bacterias, etc. Ok, este fue uno de los primeros trabajos en que yo participé, que se publicó en este journal de Nanomaterials, y fue sobre la síntesis de nanopartículas de cobre, y analizamos su efecto antimicrobial contra microbios humanos, básicamente Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa.
Las opciones para fabricar las nanopartículas ya se había señalado anteriormente, es por síntesis físico-químico, por síntesis verde o biosíntesis y comprarlas, que es lo más sencillo, ¿verdad? Si tú quieres investigar rápidamente el efecto en un sistema biológico, ya sea animales o plantas, es que hacer la síntesis, pues no cualquiera, ¿verdad? Y luego junta el material suficiente para tener gramos de nanopartículas y que puedas aplicar tus tratamientos y sus repeticiones. Y luego si lo quieres validar en campo, o sea, la síntesis siempre es muy difícil porque aquí tenemos químicos muy buenos que hacen ambos cosas, síntesis físico-química y síntesis verde. Yo no sé hacer eso, pero sí tuve un estudiante y ahorita le voy a platicar, hicimos síntesis físico-química. Pero para mí lo más sencillo ha sido comprar las nanopartículas y luego evaluarlas fisiológica y bioquímicamente. Aquí en un journal de Phytopathology, en el 2019, publicamos un artículo donde comparamos el efecto de nanopartículas de cobre y nanopartículas de óxido de zinc en Clavibacter michiganensis, una bacteria muy importante. Clavibacter fue más sensible a la nanopartícula de óxido de zinc porque con 700 miligramos por litro se redujo el crecimiento bacteriano en 90%. En cambio, Pseudomonas syringae requirió de 1000 miligramos por litro para inhibir el crecimiento en 67%, lo que nos indica que esta bacteria es mucho más tolerante a las nanopartículas de óxido de zinc y no logramos inhibirlo por completo con esa dosis. Pero si ya si aumentamos más la dosis, ya resulta ser un tanto preocupante porque se comienza a hacer la bioacumulación de este tipo de nanopartículas y es lo que no queremos. Las nanopartículas de óxido de cobre causaron menor inhibición del crecimiento micelial contra las cepas bacterianas analizadas. El efecto antibacteriano de ambas nanopartículas aumentó con la dosis aplicada hasta los 2000 partes por millón. Otro trabajo que realizamos en Chile Habanero, que era parte de lo que ahorita les mostraba en un invernadero de alta tecnología, fue publicado en el Journal de Toxicological and Environmental Chemistry. Y fue cuando determinamos los efectos de nanopartículas de óxido de zinc en el crecimiento y producción de enzimas antioxidantes en Capsicum chinesis. Este fue de un estudiante mío de doctorado, de Josué. Y aquí vemos varios participantes que ayudamos en la planeación, en todas las cosas. Otro artículo que publicamos en este journal, Agronomy, fue evaluar nanopartículas de óxido de zinc en diversos compuestos fenólicos, en la producción de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de chile, Capsicum annum, durante la germinación. Otro artículo que publicamos no hace mucho en un muy buen journal, Plants, que tiene un alto factor de impacto, fue la aplicación foliar de nanopartículas de óxido de zinc y sulfato de zinc sobre el contenido de compuestos bioactivos en chile habanero. Posteriormente, con otro estudiante, con Eduardo Arón, hicimos síntesis y caracterización de nanopartículas de fosfato de calcio y su efecto y el efecto del tipo de agitación en la morfología de las partículas. Lo publicamos en la Revista Mexicana de Ingeniería Química, que desde mi punto de vista es una de las revistas de América Latina con mayor factor de impacto y con una buena producción de literatura científica en ingeniería química. Este trabajo que tuvo como objetivo, pues, hacer la síntesis de la caracterización de las nanopartículas fue pensando en que el fósforo se va a acabar y que tenemos que buscar fuentes alternativas de fósforo, como aquí es la producción de fosfato de calcio, que resulta ser un fertilizante dual que aplica fósforo y que aplica calcio. Y luego hicimos otros trabajos en
plantas. Esto nos permitió que registráramos una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta patente la registramos en el 2019, todavía no nos la otorgan, está en revisión. Siempre las revisiones de fondo, cuando uno hace la solicitud de una patente, es tardado. Una patente no se entrega así de un mes para el otro, se tarda tiempo. Entonces, bueno, tenemos esa patente registrada. Y fue un producto muy bueno de un estudiante de doctorado que sacó su patente, sacó sus artículos, etc. Y en una revista también producí, con estas nanopartículas de hidroxiapatita, fosfato de calcio, analizamos su efecto en plántulas de rábano, Raphanus sativus. Es un trabajo modesto, pero bueno, porque estuvimos evaluando ese contenido el efecto en germinación y crecimiento de plántulas de ese fertilizante dual que tiene calcio y tiene fósforo. Muchos de nosotros hemos venido haciendo trabajos que se quedan a nivel de invernadero, laboratorio, etcétera, y puede uno tener una idea de los posibles efectos benéficos de los productos que estamos utilizando, al igual como los efectos fitotóxicos que puedan tener. Un trabajo de la literatura que yo encontré que me gustó muchísimo fue el trabajo que se publicó en el Indian Journal of Fertilizer en el 2020. Este es un trabajo excelente por lo que les voy a platicar. Aquí se estudió la eficiencia en el uso del nutriente de nanofertilizantes, en el rendimiento y en los beneficios económicos de importantes cultivares de invierno en la India. Se utilizaron estos productos, fueron 12 productos evaluados, hindús que están produciendo ya a nivel comercial, y se hicieron diversos tratamientos. Se utilizó el primer tratamiento fue la práctica normal de los agricultores. El tratamiento 2 fue aplicar 50% de fertilizante nitrogenado convencional y 2 aspersiones foliares de nanonitrógeno. Y así tuvieron otros fertilizantes y las aplicaciones. En el caso de trigo, no voy a mostrar muchos cultivos, pero quiero ilustrar esto con trigo. Fíjense, se hicieron, esto es importantísimo, que se replicó el mismo experimento en 431 parcelas, en 431 lugares, de tal manera que cuando se menciona que el tratamiento 2 fue el mejor en 431 sitios, y que consistió en aplicar 50% de fertilizante nitrogenado convencional más 2 aspersiones de nanonitrógeno, fue lo mejor en trigo. Entonces, eso nos deja con la idea de que también tiene su mayor relación costo-beneficio, porque el productor quiere saber cuánto le metió y cuánto ganó. Metí un peso, bueno, quiero tener 2 pesos mínimo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue en el caso de trigo. Y en el caso de papa, también es muy importante porque fue replicado en 187 sitios o parcelas y se encontró lo mismo, que el tratamiento 2, cuando se aplicó 50% de fertilizante nitrogenado convencional y 2 aplicaciones foliares de nanonitrógeno, se obtuvo el mayor rendimiento de trigo y de igual manera el mayor relación costo-beneficio en papa. Por lo tanto, las conclusiones de esta charla, de esta plática con ustedes es que la agronanotecnología tiene muchas herramientas como los nanofertilizantes, nanoinsecticidas, nanofungicidas, nanosensores, etcétera, que nos podrán ayudar a reducir el uso de agroquímicos convencionales, porque con las nanopartículas es menor la cantidad aplicada por hectárea de fertilizantes, de plaguicidas, de herbicidas, etcétera, marcando así el rumbo de la nueva agricultura sustentable del siglo XXI. Esto es una megatendencia, ya no hay reversa. Muchos de nosotros quisiéramos comer productos orgánicos,
no solamente que hayan pasado por un camino sustentable, porque lo orgánico todavía es más puro. La agricultura sustentable es una agricultura de transición de la agricultura convencional a la agricultura orgánica. El diseño de nuevos nanofertilizantes biosintetizados por química verde, con capacidad mejorada de retención y liberación del ingrediente activo, proporcionan mayor eficiencia de entrega y absorción por las plantas. Además, ocasionan menos fitotoxicidad para los agroecosistemas. Y aquí presento mis colaboradores en un momento del grupo Agronano aquí en el SICA, en el Centro de Investigación en Química Aplicada, donde pues teníamos estudiantes de doctorado, de maestría. Aquí tengo 2, 3 doctorados, otros y varios de maestría, nada más esta jovencita de licenciatura. Bien, pues eso es todo. Gracias por su atención. Definitivamente que felicito a Julio, al ingeniero Julio y a los organizadores de este evento, porque pues es muy importante que se transmitan las ideas nuevas que están habiendo en el sector agronómico relacionadas con el uso de nanopartículas, porque definitivamente que hay un gran potencial, y para jóvenes como ustedes que les va a tocar lidiar con muchos problemas ambientales y con problemas de que no consigo trabajo una vez que salí de la universidad, tienen que pensar en hacer sus propias microempresas, como algunos aquí ya las tienen, para poder enfrentarse a la cruda realidad de que ya se graduaron, pero no tengo trabajo. Pues bueno, yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de platicar con usted y tratar de transmitir esto, porque ya la nanotecnología, todas las agronanotecnologías están empezando a utilizar en una nueva manera de hacer agricultura, que es la agricultura vertical protegida. Bueno, gusto saludarlos y aquí termino yo con mi presentación. Muchas gracias, doctor. A continuación tenemos la ronda de preguntas por parte de los presentes en la charla. Doctor. Sí. Yabasú Sánchez nos dice: buenas tardes, doctor. Primero que nada, quiero felicitarlo por su trabajo. Quisiera pedirle los dois de sus publicaciones relacionadas con el uso de nanopartículas de óxido de zinc, y tiene 3 preguntas. La primera: ¿qué polímeros son los más utilizados para formar los encapsulados? Cera de candelilla, una especie del semidesierto que aquí tenemos, cera de carnaúba, que se produce en América del Sur y en algunas partes de México. Esos son los biopolímeros, y quitosán. Cera de candelilla, cera de carnaúba y quitosán. Y también arcillas, caolinita y monmorillonita principalmente, dentro de las cuales se crea la cápsula, se degrada luego con el agua y se comienzan a liberar los nutrientes. Adelante, la segunda pregunta. La segunda pregunta: ¿existe alguna alternativa a los encapsulados para aplicar las nanopartículas? Bueno, las nanopartículas se pueden aplicar al sistema aéreo de la planta, al follaje o al sistema radicular en forma bulk, como le llaman los gringos, a granel, solamente haciendo las suspensiones de nanopartícula en agua. Esa es una manera, pero se lixivian muy fácil y se evaporan también muy fácil. Pero ya el encapsulado resulta en un valor agregado a la técnica de aplicación, al follaje o a las raíces, pero principalmente tú puedes aplicar tus nanopartículas solamente formando tus suspensiones en agua y aplicándolas. O ya una versión mejorada es el nanoencapsulado, pero no cualquiera maneja esa idea y no donde quiera encuentras las nanopartículas encapsuladas. Adelante, Johanna. Tercera pregunta: mencionó que actualmente está trabajando con nanopartículas de óxido de zinc en plantas de hortaliza. ¿Ha realizado pruebas en plantas acuáticas? ¿Y qué resultados ha obtenido en caso de que sí haya hecho estas pruebas? Muchas gracias por su tiempo. Es una muy buena pregunta, fíjate, porque
Las plantas acuáticas como el lirio son muy problemáticas en todo el mundo. El lirio es una planta que produce flotadora, que produce bulbos como raíces o cormos que flotan en el agua y absorben muchos nutrientes. En todos los cuerpos de agua como lagunas, hay una gran producción de esas plantas acuáticas y brincos diéramos por tener la receta con nanopartículas de cobre, por ejemplo, nanopartículas de plata, que son las que pueden producir mayor daño biológico, considero yo, nanopartículas de plata, nanopartículas de cobre o haciendo la sumatoria plata más cobre, ¿me entienden? Para tener un efecto sinérgico de dos tipos de nanopartículas y que afecten la fotosíntesis y la respiración de plantas acuáticas y podamos eliminar en parte la producción de esas plantas flotadoras, porque cuando lleva la draga, que lleva la draga con su mano mecánica para arrancarla, lo que se está haciendo es principalmente podar a la planta y rebrota con más fuerza. De manera que hay control biológico del lirio, ¿verdad? Hay unos gorgojos que se lo comen, así como comen plantas cuando son plagas de plantas, aquí cuando se aplican de manera aérea o asperjada a esos gorgojos, se dejan los huevecillos, germinan, eclosionan y se comienzan a comer al lirio. Es fabuloso el método de control biológico. Definitivamente yo no creo que nunca le gane el uso de nanopartículas para controlar el lirio acuático u otras plantas acuáticas, que no sé a cuál se refirió esta persona que hizo la pregunta. Adelante, Johanna. Bien. Mirando Domínguez nos dice, buenas tardes, primero que nada, excelente trabajo. Tengo una duda, me gustaría saber si el pH del suelo interviene en la descomposición de las nanopartículas para el caso de las nanopartículas de zinc y quitosano. Sí, correcto. Muy buena pregunta. Un suelo ácido, como hay en muchos, suelos ácidos, como hay en muchas regiones de América del Sur, degradan con mayor facilidad. Un pH ácido se ha observado que degrada con mayor facilidad la envoltura que está formando la cápsula. Son microcápsulas. Dentro de la microcápsula van las nanopartículas. Acá nosotros en el norte de México tenemos puros suelos calcáreos con un pH muy elevado. Donde yo vivo, en la región papera de la zona de la sierra y la región manzanera, tenemos suelos con pH de 8, 8.2, 8.3, de manera que todos los nutrientes se encuentran fijados o absorbidos al suelo, a la arcilla, y no se liberan. Entonces le puedes meter toneladas y toneladas de fertilizante nitrogenado, fósforo y potasio principalmente, y siempre las plantas estarán teniendo deficiencia de nutrientes porque el pH alcalino no permite la liberación. Estos son efectos diferentes. En un pH alcalino, arriba de 7, los nutrientes se fijan, se absorben a la molécula, a la matriz de arcilla, y en los suelos con pH ácido se disuelve más fácilmente las micropartículas. Adelante, jovencita. Listo. José Daniel nos dice, buenas tardes, soy de Ecuador. Mi nombre es José Ortiz, estudiante de biología. Mi pregunta es, ¿por qué ha perdido valor nutricional los alimentos con el pasar de los años? Se dice que es por la deforestación y pérdida de nutrientes del suelo, pero se han hecho estudios en suelos no tocados y en huertas donde relatan que sí hay una pérdida de nutrientes proteicos de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que hace perder el valor nutricional en las plantas? Se estima que para el 2050 el valor nutricional se pierde en el total de las plantas, lo que nos llevaría a complementar esto con suplementos. ¿Cómo podríamos remediar la pérdida de nutrientes en las plantas? Qué buena pregunta, ¿eh? En inglés te diría back to the basics, de regreso a lo básico, a lo elemental. Todas las variedades que han venido siendo producidas, o una gran parte de las variedades que han venido siendo producidas por los programas de mejoramiento genético, se fijan principalmente en la producción de biomasa, no en el contenido de proteínas o aminoácidos, que es lo que nos importa a nosotros.
proteínas y aminoácidos. Pues los aminoácidos son los bloques a partir de los cuales se forman las proteínas y las enzimas, que son las que participan en todos los procesos fisiológicos y bioquímicos, metabólicos de las plantas. Ok, en concreto, una gran variedad de frutas, verduras, etcétera, han venido haciendo mejoramiento genético para que se vean hermosas las manzanas, las peras, las uvas, pero el contenido de nutrientes son bien desabridas. Se comen con los ojos, sí, porque se ven fabulosas y uno las quiere comer luego, pero tienen muy poco contenido de esos, de los productos que son útiles o muy útiles para nuestro bienestar. De tal manera que muchas veces consumimos productos que solamente nos da como forraje a las vacas. ¿Me entiendes? Que llenan la panza, pero no te están nutriendo y tienen que usar suplementos minerales. Que, hey, hay que hacer una reflexión muy grande entre ustedes los jóvenes principalmente. La obesidad en Estados Unidos, en México, es tremenda. ¿Por qué? Porque los niños tuvimos el gran problema de que se pusieron maquinitas que vendían refrescos y comida chatarra cargada de mucho azúcar y mantecas, pero que nos gusta a toda la gente. Pero tenemos una obesidad tremenda que nos provoca diabetes, hipertensión y una serie de problemas que de manera que adultos relativamente jóvenes de 50 años ya están sufriendo de infartos, ataques, etcétera, al corazón, porque han comido pura comida chatarra. Por eso, back to the basics, de regreso al original, a los cultivos más sencillos, a lo que se produce en el campo, por los pequeños propietarios, los ejidatarios, como lo llamamos acá en México, a todo lo orgánico, ¿me entiendes? Cuando yo llegué a California, les voy a platicar rápidamente, y hace muchos años, cuando fui a estudiar el doctorado, pues fui a donde vendían mercados sobre ruedas, le decimos en México, quizá en América Latina también, un mercado sobre ruedas ahí cerquita a 2 cuadras de la universidad. Oye, y pues ya andaban todos los hippies californianos, ¿verdad? Con la greñotota y la barba y el guarache y olía petate quemado y bla, bla, bla. Y yo veo que tienen manzanas con gusanos y yo, guácala, pues ¿quién les va a comprar manzanitas que ya está picada de gusano? Pues es que era comida orgánica. Si tú estás viendo que fue comida por un gusano, debes de saber perfectamente bien que no es dañina ni para el gusano ni para ti. Y esa manzana es mucho mejor que las producidas en Washington, acá en México en algunas partes, en Argentina en algunas partes, en Chile en algunas partes, que son los proveedores del hemisferio sur, con alto contenido de fertilizantes sintéticos y que bla, 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 pero que no son productos muy sabrosos en cuanto a su sabor ni en el contenido de minerales y proteínas. Perdón. Solamente para ampliar un poco. Hey, chavos, jóvenes, muchos argumentan que requieren la proteína animal. Es una falacia, es una mentira. ¿De dónde creen que los animales obtienen las proteínas? De plantas que se han reciclado. Cuando ocurre el milagro de la fotosíntesis, que los fotones y el carbón es transformado en metabolitos secundarios, ahí se comienzan a producir los aminoácidos y las proteínas. La planta no puede funcionar sin proteínas, porque a partir de las proteínas también se forman las enzimas. Entonces, hay que consumir más vegetales, más frutas, menos carne, menos queso. Las plantas nutren totalmente. Es una mentira que nomás la carne de animal nutre. No, las plantas. Adelante, Johanna. Échame otra pregunta. Perdón, estaba en silenciado. Adelante, jovencita. Alberto Algul nos dice, ¿cuáles son las aplicaciones del grafeno más importantes que existen en relación a la agronomía? Repíteme, Johanna, no entendí una palabra.
¿Cuáles son las aplicaciones más importantes de? Grafeno Ah, ahí en va. relación a la agronomía. Bueno, fíjate qué interesante. El grafeno es un mineral creado por el hombre. Son laminillas de carbono con enlazos covalentes que forman pequeñas laminillas. Esas laminillas que son aplicadas a la raíz o a través del follaje y penetran por los estomas, son conducidas por el xilema, por el floema, entran a los diversos tejidos de las plantas y pueden entrar a las células porque son delgadititas, son como hojas de rasurar, aquellas que se doblaban mucho, que cortan la pared celular, la membrana celular y pueden penetrar. Sin embargo, como está formada de carbón, estamos comprendiendo que esos productos minerales en base de carbón, como son los nanotubos de carbón de pared sencilla, los nanotubos de carbón de pared múltiple, los fulerenos y los grafenos, que están a base de carbón, el carbón provee nutrientes. Ya hablábamos que carbón, hidrógeno y oxígeno, que son nutrientes para las plantas y los animales humanos, son entregados por la atmósfera. Entonces, el carbono todavía, yo no lo sé bien cómo funciona en la fotosíntesis, en este momento no lo recuerdo, ni en la respiración, que son los de los procesos metabólicos más importantes de las plantas. Pero al entrar grafeno en las plantas, se incrementa la absorción de agua tremendamente por la planta, con lo cual se produce la expansión celular y la elongación de los tejidos. Esto es igual a crecimiento. Entonces, el grafeno participa mucho en mejorar la absorción de agua por las raíces para hacer mayor crecimiento celular o elongación. Adelante, Johanna. Listo. En honor al tiempo, tomaremos cierto número de preguntas por parte de los participantes. Le agradecemos la ponencia al doctor Ricardo Hugo Lira y lo invitamos cordialmente a participar en el conversatorio final, donde estaremos resolviendo otras inquietudes planteadas durante la exposición. Ahora continuamos, por favor, con la siguiente ponencia. Los nanopesticidas. Los nanopesticidas son productos fitosanitarios en los que se emplea la nanotecnología para mejorar la eficacia y durabilidad o reducir la huella ambiental de un ingrediente activo en un plaguicida. Para conocer más de este tema, te esperamos en nuestro curso de nanoagricultura el 24 de marzo.